por la introducción. Es para nosotros en la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica siempre un gusto, un honor el poder tener este espacio de colaboración y de vinculación entre la academia y la industria en el pro de poder pues transmitir nuestros mensajes de innovación, de desarrollo, de creatividad, de actividades de investigación a la comunidad universitaria, por supuesto, pero también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Este foro que, como bien se mencionaba, estamos llegando al cierre del año, pues estamos a una emisión más de este foro, pero el día de hoy tenemos para ustedes un programa realmente interesante, realmente álgido por el momento que estamos viviendo. Hemos logrado la participación de dos especialistas, dos expertos, experta y experto en esta materia que vamos a abordar, de dos enfermedades que hemos conocido, que estamos conociendo en escenario de pandemia. Es muy interesante lo que vamos a tener oportunidad de escuchar hoy, de ir de la mano de nuestros especialistas conociendo estas dos enfermedades, la influenza y la enfermedad COVID-19, que sin duda hemos estado hablando mucho de COVID-19 en estos meses de pandemia, pero que muy bien vale la pena tener este espacio y conocer con mayor puntualidad, con mayor precisión, pues qué características tiene esta enfermedad, qué características tiene la influenza, por qué estamos hablando en este momento de ambas enfermedades y por qué es importante tener ese detalle, ¿no?, que nos permita comprender que estas enfermedades, si bien comparten ciertas características, también tienen sus propias particularidades que nos permiten diferenciarlas y por ende orientar de una manera más apropiada pues su manejo. Y desde luego la buena noticia es que contamos con esta alternativa de prevención fundamental que es la vacunación. Sin duda las vacunas representan quizá por mucho una de las mayores intervenciones en salud que representa mayor beneficio a la humanidad por justamente este mecanismo preventivo. Vale mucho la pena entonces que nos acompañen, agradecemos mucho su presencia y como siempre recordarles que a lo largo de las dos intervenciones que tendremos el día de hoy por parte de nuestros ponentes invitados, pues ustedes pueden ir colocando sus preguntas en el chat, preferentemente con mayúscula compacta para que podamos identificarlas con mayor facilidad. La modalidad que vamos a tener el día de hoy en el foro será de tener el espacio para escuchar las dos presentaciones. En primera instancia tendremos la presentación con el tema de influenza y en un segundo momento justamente la enfermedad COVID-19 a cargo de nuestros expertos que en un momento más me permitiré presentarles. Y a lo largo de estas dos presentaciones hago énfasis nuevamente, esperamos todas sus inquietudes, preguntas y comentarios a través del chat para poder estar conversando al término de las dos intervenciones con nuestros especialistas, profundizando justamente en los temas que a ustedes les llamen la atención, que consideren pues interesantes o algunas inquietudes que puedan surgir a lo largo de estas dos, estoy seguro, estupendas charlas que vamos a tener. Y me permitiré en primera instancia, antes de cederle los micrófonos y la pantalla, presentarles a la doctora Julissa Rodríguez. Ella es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ha realizado diversos estudios en las instituciones académicas de gran prestigio, como es obviamente la Universidad Nacional, el Instituto Politécnico, el Instituto Tecnológico, el TEC de Monterrey, de Estudios Superiores de Monterrey, en diversas áreas clínicas, técnicas relacionadas con problemas de salud pública, como es justamente obesidad, metabolismo, nutrición, y que sin duda le ha permitido tener en su amplia trayectoria en el sector farmacéutico, pues experiencias muy interesantes que le han permitido ir creciendo en posiciones en las áreas de farmacovigilancia, de información médica, y actualmente como gerente de enlace médico y científico, se desempeña, perdón, como gerente médico para el área de vacunas, y tendremos el gusto de escuchar su plática justamente con el tema de influenza. Bienvenida, doctora Julissa, los micrófonos y la pantalla son todos tuyos para escuchar con atención tu presentación. Muchísimas gracias, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Fernando Fon, por la presentación. Muchísimas gracias por invitarnos a este gran espacio. Sin duda va a ser de interés para todos. Muchas gracias también al Instituto de Química, a la MIF, por este espacio. Y bueno, me voy a permitir compartir mi pantalla. Sin duda, pues vamos a comenzar con uno de los temas que ahorita pues ha tomado auge en estas últimas semanas, porque estamos en la semana 42. ¿Ahí ven mi pantalla? Perfectamente. Sí, excelente, muchísimas gracias. Bueno, pues el tema de influenza ahorita está tomando auge, obviamente, porque estamos en la semana 42 del año y la temporada de influenza empieza en la semana 40. Entonces, aquí es donde empieza esta circulación del virus de influenza. Vamos a hablar por qué es importante estar tocando este tema en este momento y ahorita en este contexto que estamos viviendo de emergencia todavía con esta pandemia de COVID-19. Y bueno, hago una declaración de conflicto de intereses. Actualmente laboro como gerente médico para la vacuna de influenza. Y bueno, me gustaría comenzar con estos dos mensajes que nos comparte la OMS como tal. Y pues aquí nos menciona que es importante priorizar las vacunas que pudieran causar alguna cierta morbimortalidad, ¿no? Sobre todo enfocándonos en la vacuna de neumococo, así como la vacuna de influenza en nuestros grupos vulnerables. Otro mensaje también importante que me gustaría compartir antes de entrar de lleno a esta plática es que la vacuna contra influenza no es efectiva contra COVID-19. Es una vacuna específicamente para protegernos con los virus de influenza y algo muy importante a destacar es que se recomienda la vacunación en cada temporada. ¿Por qué? Pues vamos a estarlo viendo a lo largo de esta plática. Y bueno, a lo largo de la historia, la humanidad ha presentado 4 pandemias ocasionadas por el virus de influenza en estos últimos 103 años como tal. En 1918, la gripe española, la cual ha sido pues la más severa, ocasionando más de 50, 100 millones de muertes, fue ocasionado por H1N1. En 1957, la gripe asiática que ocasionó de 1 a 4 millones de muertes. En 1968, la gripe de Hong Kong, que ocasionó igual de 1 a 4 millones de muertes y fue ocasionado por H3N2. Ahorita vamos a explicar a qué se refieren estos términos raros que vemos por aquí. Y bueno, sin duda esta la han de recordar porque la vivimos hace 12 años, que fue la gripe AH1N1 en 2009, que ocasionó más de 575,000 muertes. Esto relacionadas a cuestiones respiratorias y cuestiones cardiovasculares. Y bueno, ¿por qué hablamos de influenza en cada temporada y por qué insistimos en la concientización de la vacunación? Bueno, por esta carga epidemiológica que pudiera ocasionar esta enfermedad como tal. Si podemos ver aquí de todas las personas que vivimos en este planeta, del 5 al 10% de los adultos son afectados por el virus de influenza con una enfermedad del tracto respiratorio superior que incluso pudiera llegar más abajo a nivel de los pulmones. Y en cuestión de los pequeñitos, del 20 al 30% de los niños son afectados anualmente por este virus. Esto ocasiona más o menos de 3 a 5 millones de casos anuales de influenza. Y algo a destacar es que no es cualquier resfriado, no es un resfriado común, es una enfermedad que puede complicarse, que puede ocasionar hospitalización, incluso la muerte. Por eso podemos ver aquí que se estima que anualmente puede ocasionar de 290,000 a 650,000 muertes al año. Y bueno, en este siguiente slide me gustaría ahondar un poquito más en esta cuestión del virus. ¿Sí? Este virus es un virus RNA, lo cual lo hace muy cambiante, es un virus que muta constantemente y eso hace que en cada temporada pues se tenga que actualizar la vacuna contra influenza. Aquí podemos ver que hay varios tipos de influenza, sin embargo el A y el B son los que pueden ocasionar pues estas enfermedades en los humanos y que puede ocasionar las pandemias, las epidemias en cada temporada.
Algo que tiene como característica el tipo de influenza A es que puede ocasionar pandemias. ¿Qué es una pandemia? Pues prácticamente ya todos sabemos que es una pandemia porque es lo que estamos viviendo. Es cuando realmente este virus pues se sale de control y se encuentra en varios países a nivel global, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir con el tipo de influenza A. Y aquí, de este lado, les quiero compartir como tal, el virus de influenza A se subdivide en varios subtipos y esto va a depender de dos estructuras muy importantes del virus que podemos ver aquí. Una se llama hemaglutinina y la otra se llama neuraminidasa. ¿Qué son? Bueno, son unas proteínas de superficie. Les llamamos antígenos virales y esto es lo que le va a dar la capacidad al virus de enfermarnos. ¿A qué le van a ayudar al virus? Hablando específicamente de hemaglutinina, le va a ayudar a que este virus se fije de los receptores de superficie de nuestras células epiteliales, de nuestras vías respiratorias. Eso es lo que le va a ayudar la hemaglutinina. La neuraminidasa, ¿a qué le va a ayudar al virus? Bueno, pues a incrementar la formación de nuevas partículas virales. Entonces, estas dos estructuras son sumamente importantes porque son las estructuras que se toman de un virus muerto, totalmente inactivado, para producir las vacunas. ¿Sí? Estos fragmentos se toman y son los que se van a meter en la vacuna. ¿Para qué? Pues obviamente para despertar nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas para formar anticuerpos, que vienen siendo estas defensas que van a neutralizar de cierta forma al virus, van a evitar pues esta formación de más partículas virales ya que se fije de nuestras vías respiratorias. Esto me gusta mucho destacar que es una vacuna hecha con un virus totalmente inactivado porque existen ahí algunas barreras, algunos mitos que pudieran pensar la población de que la vacuna me puede ocasionar la enfermedad. Sin embargo, como les digo, es un virus totalmente muerto y se agarra solamente estos fragmentos para engañar de cierta forma a nuestro sistema inmunológico y protegernos para generar estos anticuerpos y en caso de ahora sí estar en contacto con el virus, pues lo pueda neutralizar. Y bueno, este cuadro me gusta mucho, es como un resumen de la biología de estos dos virus en el cual estoy hablando, el virus de influenza A y el B. Tienen algunas características diferentes, como podemos ver el tipo de influenza A, el reservorio normalmente es aviar, sin embargo, pues ha tenido adaptación en algunos otros seres vivos, incluyéndonos a nosotros, a diferencia del B, donde el reservorio pues somos nosotros principalmente. Sin embargo, bueno, también ha habido algunos casos en otros animales. Estas dos proteínas de superficie que les comentaba anteriormente, por eso escuchamos el H1N1, son estos fragmentos, estos antígenos como tales. Para el virus de tipo influenza A hay 18 tipos de hemaglutinina y 11 de neuraminidasa. Esto puede dar múltiples combinaciones, es decir, ahorita lo que está circulando es H1N1 y H3N2. Sin embargo, en algún momento pudiera ser que haya un cambio en el virus y se genere otro subtipo viral y eso es lo que nos podría poner en peligro de pandemia. Y bueno, a diferencia del tipo B, solamente hay tiene un tipo de hemaglutinina y de neuraminidasa, sin embargo, aquí se clasifican en dos linajes, que es Victoria y Yamagata. Esto que ven ustedes aquí es también muy, muy importante, son los cambios que puede tener el virus. Como les decía, es un virus RNA que constantemente está mutando. Entonces, hay dos tipos de cambios que pudieran afectar al virus de influenza. Los cambios menores que les llamamos drift son cambios muy puntuales del virus como tal, y esto puede afectar tanto el virus de influenza tipo A como en el B. ¿Sí? Esto pues es lo que ocasiona las epidemias en cada temporada y esto es el causante también de que las vacunas tienen que ser actualizadas, ¿sí? De acuerdo a estos cambios, pues no es la misma cepa que se contenía en la vacuna de la temporada pasada. Incluso aquí podemos ver de este lado, pues que también hay cambios mayores, ¿sí? Se llaman shift.
en el cual aquí es un cambio ya muy grande donde hay un reordenamiento genético y esto pues es potencialmente pandémico porque obviamente la población no tiene protección, no tiene inmunidad, entonces aquí es cuando puede salirse de control y que en algún momento, de hecho, actualmente tenemos ahí latente una sindemia, esta pandemia dual que se pudiera dar con COVID-19 y con influenza. Este cambio grande no afecta al virus de influenza tipo B, solamente el A. Y bueno, aquí podrán ver que lo que circula para tipo A es AH1N1 y AH3N2, y de este lado, como les decía, solamente existen dos linajes, que es Victoria y Yamagata. Actualmente se ha visto una cocirculación de estos dos linajes. Y bueno, este es un resumen de lo que les acabo de mencionar. Aquí lo único que quiero destacar, bueno, estos son los cambios pequeñitos, estos son los grandes. Los cambios grandes resultan, como les decía, en pandemias que pudieran presentarse en un rango de 10 a 40 años. Es decir, que si ya pasaron 12 años de la última pandemia de 2009, pues prácticamente ahorita el reloj está caminando y en cualquier momento este virus pudiera sufrir un cambio mayor que nos pudiera poner en problemas. Esperemos que esto no ocurra y al menos ahorita menos, porque todavía no salimos de una como para entrar a otra. Sin embargo, pues esto pudiera pasar. Y bueno, voy a platicar de esta cuestión del virus que es estacional, ¿sí? Coincide con algunas estaciones del año, empieza en otoño, ¿sí? Su mayor circulación del virus va a ser en diciembre. Aquí podemos ver que va a depender también del hemisferio donde nos encontremos. Es decir, por ejemplo, para el hemisferio norte, donde más influenza hay, pues es en enero, febrero, más o menos. Aquí es donde hay los picos. Nosotros, como México, está en el hemisferio norte. También hay lugares que pudieran tener una estacionalidad tropical, que pudiera hacer que la circulación del virus de influenza se dé en junio, julio, más o menos, en estos meses. ¿Sí? Y esto ocurre mucho en el sureste, hablando específicamente de Yucatán. Entonces, aquí es cuando mayor circulación pudieran tener epidemias, incluso en años pasados también. Hace 2 años tuvieron que cerrar escuelas por epidemias causadas por el virus de influenza. ¿Qué pasa en el hemisferio sur? Bueno, pues ellos tienen una circulación igual, junio, julio, agosto, es cuando hay mayor circulación del virus de influenza. Estoy hablando del Cono Sur, Argentina, todos esos países, porque pues obviamente el otoño, el invierno es en diferentes épocas o meses del año, a diferencia de nosotros. Y bueno, ¿a qué le llamamos temporada de influenza como tal? Bueno, pues la temporada de influenza es este periodo que empieza en la semana 40 y termina en la semana 20 del año subsecuente. Aquí, en este periodo, se le llama como tal temporada de influenza porque es donde hay esta mayor circulación del virus de influenza. El virus de influenza puede estar circulando todo el año, sin embargo, aquí es donde hay mayor circulación y por ende, pues mayor transmisión, mayor contagio, mayor casos de influenza. Hay otra temporada que se llama temporada interestacional de influenza, que obviamente está fuera de estas semanas, que es de la semana 21 y 39. Hace 15 días, un poco más, pues terminamos esta temporada para entrar plenamente a la temporada de influenza. Y bueno, esto es muy importante mencionar porque de acuerdo al hemisferio, pues la OMS va a hacer una recomendación de cepas para la producción de las vacunas contra influenza. Pero bueno, eso vamos a verlo más adelante. Con respecto a la cuestión de transmisión del virus de influenza, bueno, pues es muy parecido a lo que pasa con SARS-CoV-2. Es por contacto directo, con secreciones respiratorias de personas que están infectadas, que al momento de estornudar, toser, pues se expiden todas estas gotitas y si soy susceptible, pues obviamente me va a contagiar. El periodo de incubación puede ir de 1 a 4 días, de 1 a 5 días aproximadamente, y aquí a diferencia de SARS-CoV-2, esta enfermedad pudiera tener una incubación incluso más larga, de 1 hasta 14 días. Esa vendría siendo una de las diferencias entre las enfermedades. Y bueno, como les decía, es una enfermedad estacional que ocurre a partir de octubre, máxima circulación a nivel de invierno. Y bueno,
Algo importante también que les quiero mencionar es la cuestión de transmisión, de contagio, ¿sí? Una persona que todavía no tiene síntomas, no tiene el cuadro clínico de influenza, desde ahí, pero ya tuvo contacto, ya fue contagiado con una persona enferma, desde ahí él empieza a contagiar al resto de la población. Aquí en amarillo pongo los 5 días que normalmente dura el cuadro de influenza. Ajá, ahí también esa persona contagiada puede contagiar a más personas. Un adulto incluso se puede ir hasta 6 días más durante su periodo de convalecencia, que ya se recuperó del cuadro agudo como tal, seguir contagiando. Y algo muy importante es que los pequeñitos, los niños, se pueden ir hasta 11 días más. Supongamos que ya se recuperó, ahí los pequeñitos 11 días más todavía van a estar expidiendo ese virus. ¿Qué pasa con las personas que tienen algún tipo de inmunosupresión? Es decir, alguna enfermedad donde su sistema inmunológico esté deprimido, hablando de VIH, cáncer, todos estos pacientes, pues realmente ellos pues pueden transmitir la enfermedad incluso por semanas o meses. Y bueno, hablando del cuadro de influenza como tal, la sintomatología es muy inespecífica, ¿sí? Aquí, a diferencia, por ejemplo, de una gripe normal, un resfriado común, pues es que se presenta de forma intensa. Pudiera ser que yo ahorita esté bien y a las 2 horas me siento fatal, ¿sí? Los síntomas son inespecíficos porque realmente no hay algo que diga, esto es influenza. Prácticamente un médico va a sospechar de influenza porque pues estamos iniciando la temporada. Entonces, si hay un cuadro respiratorio, pues lo primero que deberíamos de sospechar, obviamente también de COVID-19, sería de influenza. Entonces podemos ver que se puede pedir de la nariz, fiebre, escalofrío, dolor de cabeza. Realmente también va a depender, ellos no tienen fiebre porque pues obviamente su sistema inmunológico ya está deprimido. Los bebés, los pequeñitos, pues sí, a ellos sí les va a dar una fiebre franca, incluso bastante difícil de controlar. Y pues ellos a lo mejor si no hablan, si están muy pequeñitos, pues van a estar muy irritables. Sin embargo, como les digo, es muy inespecífico. A diferencia de COVID, aquí a lo mejor con COVID pudiera ser que en algún momento también depende de la variante, hay una pérdida de olfato, del gusto, ¿sí? Y incluso casos también de diarrea, sobre todo en los niños. Entonces ahí hay algunas diferencias. Sin embargo, en la clínica como tal no se podría decir esto es COVID, esto es influenza, solamente pues con pruebas, ¿no? Pruebas con PCR o alguna prueba rápida que nos pudiera ayudar a confirmar el diagnóstico. Y bueno, voy a hablar rápidamente también de todo este impacto que ha tenido el confinamiento y el desconfinamiento causado por SARS-CoV-2. Como tal, pues realmente estuvimos mucho tiempo en casa, guardados, los niños no iban a las escuelas, muchos de nosotros también trabajábamos en casa. Ahorita pues ya todo está regresando prácticamente a la normalidad, los niños también están regresando, entonces pues ahorita el panorama va a ser totalmente distinto a lo que vimos en la temporada pasada. Aquí lo que les quiero mostrar son 2 temporadas previas a la pasada, es decir, la temporada 2018-2019, donde se confirmaron 7,210 casos y hubo 811 defunciones. En la temporada 2019-2020 hubo 6,344 casos confirmados y 369 defunciones. ¿Qué quiero que se lleven de este slide? Pues vean ustedes, las personas que lamentablemente perdieron la vida, el 93% tenía una enfermedad de base, una comorbilidad, es decir, diabetes, hipertensión, obesidad, algo que lo hiciera susceptible. Entonces, la gente que mayormente se afecta o que se complica, pues son las que tienen comorbilidades, algo también parecido a SARS-CoV-2. Aquí también la diferencia es que influenza sí le pega fuertemente a los niños, a diferencia de COVID-19. Otra característica también importante de estas personas que fallecieron fue que el 94% de las defunciones pues realmente no tenían la vacunación. Entonces, la gente que fallece por influenza, pues prácticamente es porque no está vacunada. Algo también que quiero destacar es que pues la vacuna contra influenza nos va a proteger, la razón de ser como tal de esta vacuna es protegernos con las formas graves
¿sí? Va a evitar la complicación, la hospitalización y la muerte. Y vean de este lado, esta gráfica es una clasificación de acuerdo al grupo de edad. En todos los años, pues vemos, toda la gente está afectada por influenza. En todos los años hay, más bien, en cada grupo de edad hay casos, ¿sí? Como podemos ver, realmente, por ejemplo, los niños de 5 a 9 años que realmente en sector público no tienen la recomendación, pues tienen una alta incidencia, y si lo comparamos con los de 65, pues ahí se van casi a la par. Entonces, pues realmente todos tenemos riesgo a padecer influenza. Sin embargo, hay algunos grupos de riesgo que se pudieran complicar. Vean ustedes en este slide cómo nos fue en la temporada pasada. Sí, aquí pues hay varias temporadas, como podemos ver. Aquí 2013-2014 pues hubo más de 9,131 casos confirmados, 1,112 defunciones. En la siguiente, pues ahí fue menos número de casos, es como muy variable en cada temporada. Veamos qué pasó en 2018-2019. Bueno, aquí fueron 7,467 casos confirmados, 848 defunciones, pero vean ustedes cómo nos fue en la temporada pasada de influenza, 2020-2021. 6 casos confirmados de influenza y 0 defunciones. Esto es un resultado totalmente atípico, ¿sí? Si vemos, eran como 3,000 casos, 9,000 casos, pero la temporada pasada, 6 casos de influencias confirmados durante la temporada. Realmente se piensa que este resultado totalmente atípico, pues fue altamente impactado por COVID-19, ¿sí? Nada más que algo importante que quiero destacar, como les decía, pues ya estamos reactivando todas estas actividades, los niños ya están regresando a las escuelas, y algo importante que también les quiero mencionar es que los escolares juegan un papel importante en la transmisión de influenza. Entonces, si ellos regresan a las escuelas, pues por ahí pueden contagiarse, y obviamente son los que más contacto social tienen con el resto de la gente. Entonces, a veces los abuelitos lo cuidan, entonces por ahí puede irse el virus. Entonces, algo también que quiero destacar de este slide es que cuando hay un bajo índice de circulación del virus, pues baja la inmunidad de rebaño, ¿sí? La protección que tiene la población. Entonces, pues esto puede provocar que en esta temporada pues haya un repunte de los casos y que incluso pueda presentarse con cuadros más severos. En este cuadrito de aquí abajo podemos ver el comportamiento de predominio del tipo de influenza. Podemos ver que es bienal, quiere decir que, por ejemplo, aquí en 2 temporadas, lo que estuvo más, ahora sí que circulando más fue H1N1, en esta que fue azul es H3N2, aquí nuevamente H1N1, y en la temporada pasada el 50% fueron del tipo A, no especificado, y el resto pues se dividió, estos que vemos por aquí, entre H3N2, H1N1 y en el tipo de influenza B. Ese fue el comportamiento. Y bueno, ¿cómo nos fue en la temporada interestacional? Recuerden que la interestacional es donde se espera que haya menos circulación. Si vemos, esto terminó en la semana 39, recuerden, ahorita estamos en la 42, 21 casos reportados de influenza, 0 defunciones. Hubo más casos en la temporada interestacional que en la misma propia temporada. ¿Y por qué? Pues porque desde aquí empezamos a salir, empezaron los viajes, regresaron a las escuelas, y ahí va empezando a repuntar. Algo que también llamó la atención de esta temporada interestacional fueron que los casos, como vemos pintados de verde, corresponde al tipo B de influenza. Entonces, lo que más ha circulado es influenza B. Ahorita vamos a ver cómo empezamos la temporada. Sin embargo, pues algunos expertos pensarían o han dicho que pudiera ser que el tipo B de influenza sea el que mayormente circule. Sin embargo, pues eso es impredecible. Esto cambia de un momento a otro. Y bueno, esto es la temporada de influenza reportado hasta la semana 41. Esto va desfasado. En lo que vamos empezando, pues ya arrancamos con 3 casos de influenza. Como podemos ver aquí, el rango de edad fue pues un niño afectado por AH3N2 entre 10 a 14 años.
una persona de 55 a 59 años, por el tipo B, y otra persona arriba de 65 años afectado por H3N2. Entonces, pues el 67% de los casos reportados ha sido AH3N2. Y bueno, en este slide también pues les quiero compartir, como podemos ver, en la distribución del virus de influenza por semana epidemiológica en diferentes años. Pues esta curva que vemos aquí, roja, es la positividad de influenza. Así normalmente se comportaba, como les decía, hay temporadas altas, hay temporadas donde baja un poquito y vuelve a repuntar, pero vean la temporada pasada, totalmente plana, ¿sí? No hubo casos, fueron 6 casos, ¿no? Aquí de este lado, pues podemos ver también el porcentaje de positividad acumulado para influenza, para el virus sincitial respiratorio, que es este azulito. Este es el sincitial respiratorio. Vean ustedes cómo se comporta. Y aquí es donde empieza SARS-CoV-2, donde pues la curva es alta. Ahorita pues ahí va a la baja. Sin embargo, bueno, influenza totalmente plana. El virus sincitial respiratorio pues también en el invierno pasado pues prácticamente se apagó, no hubo casos, sin embargo pues ya empieza nuevamente el repunte. Entonces se pensaría que influenza pues se va a comportar de esa misma manera. Y bueno, hablemos rápidamente de los grupos de riesgo. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Bueno, pues en realidad, como les decía, todas las personas estamos en riesgo de contraer influenza. Sin embargo, la vacunación en México no es universal, está específicamente para algunos grupos que ahorita voy a comentar. Aquí les quiero compartir que SAGE, que es el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización de la OMS, pues menciona que en este contexto que estamos viviendo de COVID-19, pues es importante priorizar la vacunación en trabajadores de la salud y en adultos mayores. ¿Por qué? Bueno, porque ellos también tienen un alto riesgo a tener COVID-19. Obviamente los adultos mayores por la cuestión de comorbilidades que pudiera tener, su sistema inmunológico pues ya está muy debilitado, y los trabajadores de la salud porque pues obviamente se encuentran en centros médicos donde pudieran pues contagiarse de influenza y de cierta forma también contagiar al resto de la población. Algo también importante, pues menciona que hay que vacunar a la mujer embarazada. Y bueno, estos son los grupos de riesgo, ¿sí? De acuerdo a los lineamientos de Secretaría de Salud, ¿sí? La vacunación está dirigida en niños que tienen 6 meses hasta 59 meses, que corresponde a los 5 años, a mayores de 60 años, es decir, extremos de la vida. Los pequeñitos, pues obviamente su sistema inmunológico está inmaduro y a los 60 años pues ya está bastante debilitado. También incluye a poblaciones de riesgo que se encuentran entre 5 a 59 años, pero con alguna enfermedad de base, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, enfermedad renal, diabetes mellitus descompensada, VIH, obesidad con un índice de masa corporal por arriba de 40, pacientes que tengan cáncer, mujeres embarazadas y, como les decía, trabajadores de la salud. ¿Sí me podrían ayudar con el micrófono? ¿Alguien tiene activado su micrófono? Bueno, les comento aquí también que no sé si me pudieran ayudar con el micrófono. ¿Alguien lo tiene activado? Gracias. Bueno, los CDC, que son el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, desde 2010 en Estados Unidos, pues tienen una vacunación universal, es decir, vacunan a toda la población, a diferencia de nosotros, como les decía, pues está enfocado en grupos que tienen mayor riesgo a complicarse. Aquí rápidamente les comparto, tanto la OMS, los CDC, pues recomiendan esta vacunación. Incluso se estima que aproximadamente el 20% de los profesionales de la salud se infectan por el virus de influenza en cada temporada, principalmente pues en los centros hospitalarios. Entonces, por eso pues son de los primeros que deberían de ser vacunados. Y bueno, ¿por qué tenemos que vacunar a la mujer embarazada? Como sabemos, la mujer embarazada pues sufre
muchos cambios a nivel de su sistema inmunológico, a nivel cardíaco, respiratorio, y entre más va avanzando el embarazo, pues esto se va complicando más, la pone más en riesgo. Podemos ver aquí que realmente puede tener 2 veces más riesgo a ser hospitalizada, ¿sí? Si a eso le sumamos que aparte de que está embarazada, pues tiene alguna comorbilidad, esto pudiera ser asma, sube su riesgo hasta 10 veces a ser hospitalizada. Aquí, pues realmente tenemos doble razón por la cual pues tenemos que vacunar a la mujer embarazada, porque también la protegemos a ella, pero también al bebé. Algo importante destacar es que la vacuna de influenza se puede poner en cualquier trimestre y lo que va a ayudar es a evitar a que el pequeño, al bebé, pudiera tener alguna muerte fetal. Incluso se menciona que esto puede dar de 2 a 4 veces más riesgo a que el bebé muera, 2 a 4 veces más riesgo a que haya un parto prematuro, 2 veces más riesgo también a que nazca con peso bajo, obviamente derivado a que nació antes de tiempo. Pues sabemos que un bebé con peso bajo antes de tiempo, pues lo hace susceptible también a tener algunas otras infecciones que pueden poner, ahora sí, comprometer la vida del pequeñito. Entonces, por esa doble razón tenemos que vacunar a la mujer embarazada. Obviamente, como les decía, pues la recomendación también está dada para pacientes que están arriba de 60 años y esto se da, pues obviamente por el envejecimiento, ¿no? Esta cuestión, pues, hace más frágil al organismo, más susceptible obviamente a enfermedades. Ya cuando se tiene 60, pues seguramente tiene una o dos o más incluso, ¿no? Comorbilidades. Hay esta senescencia a nivel endocrino, a nivel neurológico, a nivel cardíaco y pues todo esto pues hace que sea una población vulnerable y que tenga pues obviamente alto riesgo a hospitalización y a mortalidad. Vean ustedes, los pacientes que viven con diabetes como tal, puede tener 3 veces más riesgo si no lo vacunamos a que sea hospitalizado, 6 veces más riesgo a morir, un paciente que tiene diabetes, a morir si le da influenza. ¿Qué pasa si lo vacunamos? Pues el impacto es positivo, podemos disminuir en un 30% el hecho que tenga un derrame cerebral, en un 22% a que tenga una falla cardíaca, en un 19% a que tenga un infarto en el corazón, a que tenga neumonía o influenza en un 15% y a que muera en un 24%. Entonces sería muy importante, obviamente, enfocarnos en este grupo de riesgo. Algo también a destacar es que el lineamiento dice vacunar al paciente que vive con diabetes descontrolada. Sin embargo, un paciente que vive con diabetes y le da influenza, pues seguramente se va a descontrolar. Entonces, por eso sería importante vacunar a todos los pacientes que viven con diabetes. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Bueno, aquí podemos ver el impacto positivo también que tiene el hecho de vacunarlos, ¿sí? En la reducción de hospitalización, pues vamos a disminuir igual la cuestión de evento vascular cerebral en un 30%, en un 22% la falla cardíaca, en un 80% a que sea hospitalizado por otra o por cualquier causa. Y en cuestión de mortalidad, pues vean también, tiene un impacto sumamente positivo. Con ellos sí tenemos que trabajar mucho en la cuestión de concientización, sobre todo por barreras que pudieran tener, el hecho de que no, pues es que si me vacuno con influenza me puede dar influenza, entonces pues tenemos que trabajar y hacerles ver que pues realmente la vacuna es segura y que es una vacuna que va a proteger sobre todo con la complicación y la muerte. Y bueno, vamos a platicar rápidamente de esta vacuna. La posición de la OMS como tal menciona que la vacunación pues realmente es la forma más eficaz de prevenir enfermedad, en el caso de influenza de evitar complicaciones de muertes y pues realmente hay vacunas seguras y eficaces que se vienen usando desde hace más de 60 años. Algo importante también a destacar es que la vacuna contra influenza, estas defensas que se lograron gracias a la vacunación se van perdiendo con los meses. Entonces, ese es uno de los factores por los cuales nos tenemos que vacunar en cada temporada. Y algo también importante a mencionar es que pues realmente hay esa actualización de la vacuna. Entonces, por eso pues tenemos que
vacunarnos. Vean ustedes aquí la evolución del virus de influenza. Realmente las vacunas tienen que ir evolucionando de forma paralela a esta cuestión. Por ejemplo, aquí en 1933 teníamos una vacuna monovalente, es decir, contra la cepa que estaba circulando. Sin embargo, pues a través del tiempo se fue viendo algunas otras cepas, tanto así que, bueno, aquí, por ejemplo, en 1958, pues ya teníamos una vacuna que nos protegía contra 2 cepas. Aquí, pues ya en 1978 se vio que había circulación de 3 cepas, por lo cual se hace una vacuna trivalente. A partir de 2002 se ve que realmente hay una cocirculación de los 2 linajes de tipo de influenza B, por lo cual pues ya en 2013 se hace una vacuna tetravalente que cubriera contra las 4 cepas que están circulando. Rápidamente les platico que el desarrollo de las vacunas, déjenme nada más ver, ok, en cuestión de tiempo, ahí me avisan si vamos bien. Bueno, aquí podemos ver la producción de la vacuna de influenza, ¿sí? Este es un proceso que se hace 2 veces al año, desde 1999. ¿Por qué 2 veces al año? Bueno, porque una es para el hemisferio norte y otra para el hemisferio sur. La recomendación de las cepas la hace la OMS de acuerdo al análisis que se hace global por hemisferio de las cepas que están circulando. Entonces, pues vean ustedes aquí. En febrero, pues ellos emiten la recomendación, hacen la selección de cepas y pues entregan las semillas a los productores de la vacuna. Bueno, pues desde ahí prácticamente en marzo es cuando empieza todo este correr para tener una vacuna disponible, cuando empieza la temporada. Es una vacuna que se produce con huevos embrionados, los cuales pasan por un control de calidad muy alto. Los huevos embrionados pues deben de tener ciertos días para ser utilizados y se inoculan con las cepas de influenza de forma separada y podemos ver aquí se incuban, posteriormente pues pasan por muchos procesos de purificación, división, inactivación, como les decía, es una vacuna hecha con virus muertos y pues obviamente se somete a COFEPRIS, toda esta nueva formulación, porque le digo pues fue actualizada y bueno, de esta forma pues sigue todo este control de calidad y algo que ocurre actualmente. Nosotros pues hacemos estas cepas aquí en México, sin embargo, pues se mandan a Francia para hacer esta formulación, ¿ok? De ahí pues empieza nuevamente más control de calidad, llenado de acuerdo a la presentación, más control de calidad, se mete más bien, se somete a aprobación de COFEPRIS y bueno, ya se empieza la distribución realmente a nivel global, ¿sí? Todo esto pues autorizado obviamente por todas estas entidades regulatorias y se hace la liberación. Algo importante que me gustaría mencionar es que pues actualmente se está trabajando en un proyecto, en una planta en Cuautitlán Izcalli, donde la idea es cortar tiempos. Este proceso, como les decía, estas cepas se hacen aquí y se mandan a Francia. En esta planta lo que se pretende es que se haga toda la manufactura de la vacuna, es decir, las cepas, la formulación, el empacado, el envasado de esta vacuna para tener una vacuna 100% mexicana. Probablemente esto pueda quedar para 2024 y como beneficio, les digo, va a ser esta cuestión de acortar tiempos y obviamente pues ser autosuficiente y tener la vacuna de influenza para la población mexicana. Y bueno, estas son las recomendaciones que hizo la OMS para esta temporada. Para las vacunas tetravalentes producidas en huevo, aquí marco con rojo las 3 cepas que están contenidas en nuestra vacuna trivalente, que es la que se pone en sector público. Las 2 primeras fueron las actualizadas, las demás siguen igual. Aquí dejé afuera el otro componente, que es el tipo B, del linaje Yamagata, que solamente se encuentra en la formulación tetravalente, que solamente se encuentra en sector privado. Y bueno, la pregunta del millón actual, esta cuestión de coadministración, ahora que pues ya tenemos vacunas contra COVID-19 y ahorita que está llegando la temporada de influenza, pues les comparto que en algunos países de primer mundo, incluso en países de Latinoamérica, pues sí tienen recomendada la coadministración de ambas vacunas sin importar el momento. Podemos ver aquí que Austria, Finlandia,
Estados Unidos, pues sí, lo tienen de forma concomitante, o sea, en el mismo momento. Para Francia, hablando de la vacuna específicamente influenza y COVID-19, también, a menos que fuera otro biológico, ahí sí lo posponen o dejan un intervalo de 14 días. Australia, Reino Unido dejan 7 días entre vacuna COVID-19 y la vacuna contra influenza. La recomendación de la OMS va cambiando. Sabemos que así nos trae la pandemia, todo es como muy dinámico, la información, la evidencia que se va generando, pues va haciendo que estas recomendaciones vayan cambiando. La OMS nos recomendaba 14 días y de intervalo entre vacunas y pues realmente esto es lo que está actualmente rigiendo en México, 14 días de intervalo entre vacunas y siempre priorizando la vacuna de COVID-19. Sin embargo, SAGE, que es este grupo asesor de expertos de inmunización de la OMS, pues acaba de tener una reunión el 7 de octubre donde mencionó que es aceptable la coadministración de vacunas, que realmente no se ha visto un aumento de efectos adversos al llevar pues esta coadministración. Esto siempre y cuando pues sea una vacuna COVID-19 que esté incluida en la lista de uso de emergencia. Y bueno, en México, como les decía, son 14 días lo que está en los lineamientos de vacunación para la campaña de contrainfluenza de este año, de esta temporada. Sin embargo, también les quiero comentar que el día de ayer el doctor Hugo López-Gatell mencionó que en la mañanera que ambas vacunas pueden usarse de forma simultánea. Ese fue el aviso que dio ayer, incluso lo difundió en sus diferentes redes. Sin embargo, ahorita por escrito tenemos esto, pero bueno, también se los quería compartir. En cuestión de vacunación contra influenza en este contexto de COVID, las personas que sean sospechosos o confirmados, aquí sí hay que posponer la vacunación. Un paciente después de su recuperación o alta, o que ya cumplió este periodo de cuarentena, pues hay que dejar pasar 14 días para ser vacunado. Un paciente que tiene, más bien que tuvo COVID y tiene algún tipo de secuela, pues aquí sí hay que evaluarlo de forma individual para ver si es factible vacunarlos. Y bueno, estos son los mensajes claves que les quiero dejar de esta charla. Recuerden que influenza pues no es cualquier resfriado, es una enfermedad que puede afectar a cualquier grupo de edad, que puede ser grave, que puede ocasionar complicación, muerte. La temporada va a variar de acuerdo a los hemisferios y bueno, la vacunación va a ser la forma más efectiva de prevenir la enfermedad. Actualmente sigue latente esta cuestión de 2 pandemias a la vez, esperemos que no sea así. Y bueno, la administración o coadministración entre vacuna COVID-19 e influenza, lo que marca alineamiento son 14 días de intervalo, siempre priorizando la vacuna de COVID-19. Llévense también este mensaje, el hecho de haber tenido pocos casos en la temporada pasada, que fue algo totalmente atípico, pues realmente nos hace pensar que en esta temporada pues realmente va a haber un repunte de casos. Por eso pues es importante vacunarnos en esta temporada. Y bueno, termino con mi plática con esta frase: nadie debe morir por una enfermedad que puede ser prevenible por vacunación. Muchísimas gracias y doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias, doctora Julissa. Un verdadero goce haber escuchado la presentación de la enfermedad de influenza, esta explicación que nos permitió ir paso a paso, conociendo la enfermedad, conociendo sus características clínicas, a la población o grupos de población que afecta, y sobre todo muy interesante todos estos aspectos que pareciera no están tan a la vista cuando hablamos de las vacunas y en particular de esta vacuna de influenza, todo el trabajo que hay detrás, toda la planeación, la logística, la coordinación de distintas instancias, instituciones para lograr tener como reloj, ¿no? Temporada a temporada, pues esa notificación, ese punto de partida con el aviso de OMS de qué cepas deben considerarse, en fin, todo este trabajo es realmente muy complejo, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta cuando somos simplemente los usuarios, las personas que recibimos la vacuna, no nos damos esta oportunidad de mirar cuánto trabajo, cuántos especialistas, cuántos expertos
están detrás. Todo este cúmulo de información que se ha venido generando desde esas primeras vacunas monovalentes a las que hacía referencia, y cómo esa información ha permitido justamente ir pues teniendo esta posibilidad de pronosticar, ¿no? De poder hacer estas predicciones cada vez con mayor precisión, que van permitiendo tomar mejores decisiones. Sin duda, grandes aprendizajes en todo este camino de la influencia del conocimiento de la enfermedad. Hemos aprendido de alguna manera a vivir con esta enfermedad. Pareciera ser que nos espera una experiencia similar con el caso de la enfermedad COVID-19, y para ello me permito, no sin antes agradecer a la doctora Julissa por esta presentación, me permito presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Salvador Pineda, quien es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en pediatría por el Instituto Nacional de Pediatría, certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Cuenta con estudios en la UNAM, en vacunología, en nutrición y medicina familiar, y desde hace 6 años participa en la industria farmacéutica. Actualmente es el gerente médico de vacunas en Pfizer, y quien nos va a dar ahora la presentación justamente de la enfermedad COVID-19. Bienvenido, doctor Salvador. La pantalla y los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias por tu presencia esta tarde. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Fernando. Es un gusto para mí poderme dirigir a ustedes y poder compartir unos minutos, un tiempo en este espacio sobre esta enfermedad que ha cambiado radicalmente nuestra forma de vivir, de desarrollarnos en nuestro día a día, que es la epidemia causada por SARS-CoV-2. COVID es el nombre de esta enfermedad, y el agente causal, lo sabemos, es un virus que conocemos como SARS-CoV-2. Como ya comentó el doctor Fernando, soy gerente médico en Pfizer, por lo tanto ese sería mi conflicto de interés. Bien, cuando todo esto empezó a finales del 2019, se llama la enfermedad COVID-19 porque efectivamente, como todos sabemos, empezó a finales del 2019. Veíamos de lejos esto, estábamos nosotros en el continente americano, veíamos que en China había un problema, nadie imaginaba realmente lo prolongado que iba a ser esta pandemia y lo costoso que iba a ser en relación a vidas humanas, incapacidad, muerte, obviamente, y cómo nuestra forma de vida se iba a ver afectada en todos los sentidos, desde los más pequeños hasta los más adultos en nuestra sociedad en general. Sus vidas han cambiado a consecuencia de la pandemia. Estos datos que tengo en el rectángulo de arriba son actuales, de hace unas horas apenas. A nivel mundial, hasta este día, 20 de octubre del 21, se habían notificado 241.755.779 casos confirmados de COVID-19, incluidas 4 millones, no, casi 5 millones, pero 4.916.944 muertes. Al 20 de octubre del 2021 se habían administrado ya millones y millones de vacunas, como lo hemos expresado en estas cifras: 6,000 millones, 688 millones, 186,860 dosis de vacunas en general contra COVID. Afortunadamente tenemos ya vacunas que han demostrado seguridad y eficacia, y no solamente tenemos lo que por mucho tiempo tuvimos solamente, que funcionó y ha funcionado y seguirá funcionando, obviamente, como es el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, cuando vamos a lugares concurridos, la toma de temperatura a la persona que está ingresando. Este tipo de situaciones se hicieron normales en nuestra vida. Ya es raro, uno siente raro salir a la calle y
y inmediatamente uno busca el cubrebocas porque nuestra realidad ha cambiado. Entonces, si uno no trae cubrebocas, regresa uno a la casa, toma cubrebocas y va nuevamente hacia donde iba. Entonces, todo esto empezó a finales del 19, estamos por terminar el 21. Pareciera que vienen vientos favorables para empezar a disminuir la carga de la enfermedad a nivel global, pero esto nadie lo puede predecir, porque sabemos que es un virus, el SARS-CoV-2, que puede estar cambiando, puede generar variantes que puedan ocasionar escapes inmunológicos, y que la actual inmunidad que se haya adquirido por la enfermedad o por las vacunas no sirva para nuevas variantes de SARS-CoV-2. Eso es algo latente, nadie sabe cuándo pueda suceder eso. Puede suceder el día de mañana que se anuncie una nueva variante, o pueden pasar 3 o 4 meses y que se anuncie una nueva variante. Tampoco estamos claros o con un 100% de seguridad de cuánto dura la inmunidad causada por la enfermedad natural o por las diferentes vacunas que hoy existen. Lo que sí sabemos es que las vacunas en general juegan un papel importante y es la solución a largo plazo para poner fin a esta pandemia. Sabemos que se han generado también ya algunos medicamentos, algunos antivirales que han demostrado eficacia, una eficacia de un 50% aproximadamente para disminuir las formas graves de la enfermedad. Sin embargo, los que nos dedicamos a la medicina sabemos que es mejor prevenir que estar curando. Como en el caso de la influenza, es mejor prevenir por medio de la vacunación que dar un antiviral para curar una vez que ya se tiene la enfermedad. Entonces, la vacunación es una herramienta que afortunadamente ha llegado ya para también contrarrestar esta carga tan importante y esta pandemia que ha afectado drásticamente nuestra forma de vivir. En los siguientes minutos voy a hablar muy brevemente de la enfermedad, creo que de eso se ha hablado mucho, y voy a dar un enfoque mucho más acentuado a la vacuna, en este caso a la vacuna de Pfizer y a la tecnología RNA mensajero, que creo que es en donde más inquietudes hay, y cómo es que esta vacuna actualmente la tenemos, se usa, y cómo es que tan rápidamente la tuvimos a mano, cuando sabemos que la vacuna que más rápidamente se había generado en años pasados, en tiempos pasados, era la vacuna contra la parotiditis, que tardó 4 años su desarrollo. Y sabemos que la vacuna contra SARS-CoV-2 fue muy rápido su desarrollo, y vamos a estar hablando de esto precisamente. Bien, las personas que sufren de SARS-CoV-2 o de COVID, la enfermedad causada por el virus, su periodo de incubación una vez que el virus llega al organismo puede ser de 2 a 14 días. Esto lo hace más complicado que, por ejemplo, que la influenza, porque la influenza, como ya lo mencionó por la doctora Julissa, su periodo de incubación es mucho más corto. Aquí una persona puede estar transmitiendo el virus por más tiempo sin saber que está infectado, porque el periodo de incubación es más largo, y por lo mismo puede, sin estar consciente de que trae el virus, estar transmitiendo el virus a otras personas por ese periodo de incubación que es mucho más largo que la influenza. Y eso ha sido también un factor que ha complicado también el control más rápido de la pandemia en la cual todavía estamos. Hay datos generales que de ninguna manera son específicos para SARS-CoV-2, el diagnóstico finalmente es por laboratorio, pero hay datos que nos hacen pensar en que si una persona los tiene en estos momentos, hay que pensar en COVID hasta no demostrar lo contrario, como puede ser fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, pérdida de reciente de olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náusea o vómito e incluso diarrea. Como vemos, no son síntomas específicos de nada, pueden ser generales para muchos otros padecimientos, pero en el contexto de una pandemia, obviamente nuestro primer pensamiento es una persona que tiene estos síntomas o alguno de estos síntomas probablemente está sufriendo de COVID-19, la enfermedad causada por SARS-CoV-2. Bien, cuando hablamos de desarrollos de vacunas, sabemos que para desarrollar cualquier vacuna en tiempos no pandémicos, en tiempos donde no hay una urgencia para tener una vacuna, hay tiempos estipulados. Como mencioné hace un momento, la vacuna que se hizo en menor tiempo fue la vacuna contra la parotiditis y duró 4 años.
Hay una fase preclínica donde hay una serie de ensayos en animales, en seres vivos no humanos, y posteriormente, cuando se demuestra en estos animales que hay respuesta inmunológica y que no causa daño, entonces ya es cuando empezamos con las fases que ya llamamos ya fases clínicas, que son en humanos. Fase 1, que habitualmente es específicamente para ver si es una vacuna segura, que no ocasiona la enfermedad que deseamos evitar. Fase 2, donde se sigue evaluando seguridad, pero también respuesta inmunológica. ¿Cuál es la titulación de anticuerpos que se consigue con determinada carga de antígenos? ¿Cómo es la respuesta del cuerpo ante esa carga de antígenos? Y ahí es donde se determina en la fase 2 cuál es la carga de antígenos que se va a estar administrando. Y en la fase 3, que ya son más amplios, esta fase, la población estudiada es más amplia, es para ver precisamente eficacia de la vacuna contra la enfermedad que se pretende evitar. Posteriormente, una vez que se cumple con éxito todo esto, es cuando se llega a la fase de que la vacuna pueda recibir o no, según las autoridades de salud, su permiso para poder ser usada en los diferentes países del mundo. En un tiempo de pandemia estas fases se acortan y obviamente, como lo vemos en la parte de abajo de la diapositiva, vemos que sin sacrificar, obviamente, en la medida de lo posible, ninguna fase de seguridad y de eficacia, pueden sobreponerse eficacia y seguridad en un momento dado y acortarlo porque es necesario, como fue en el caso de ha sido en el caso de esta pandemia, el tener rápidamente una vacuna que pudiera contrarrestar los desastres que estaba o que está ocasionando aún esta pandemia debido al coronavirus que todos conocemos. Ha habido y hay varias vacunas. Voy a hablar un poco de historia del desarrollo de vacunas contra COVID-19. Y hubo varias vacunas en desarrollo, algunas ya no continuaron porque no fueron exitosas, ya sea por seguridad o ya sea porque no tuvieron una buena respuesta inmunológica, pero al final de cuentas hay varias vacunas con las cuales se puede trabajar para una enfermedad viral, como por ejemplo virus inactivados o virus vivos atenuados o un vector viral que puede replicar o que no puede replicar, vacunas con ácido nucleico que puede ser el DNA o la RNA, que es de la que yo voy a hablar en esta ocasión, y sus unidades de proteínas o partículas similares o parecidas al virus que ocasiona la enfermedad. Entonces, ha habido varios desarrollos, algunos han sido exitosos, como conocemos, en nuestro país hay varias vacunas que se aplican, otros no han sido exitosos y han quedado a la mitad del camino. En nuestra propia experiencia, algunas candidatas también quedaron en el camino y finalmente llegó al final y ha demostrado ser una vacuna eficaz y segura, la vacuna que actualmente tenemos de RNA mensajero. Así está, este era el escenario, los diferentes desarrollos que se estaban dando el 29 de junio del año pasado, del 2020. Recordemos que finalmente empezó a aplicarse la vacuna de forma masiva en diciembre del 2020, es decir, este diciembre apenas vamos a cumplir un año de que se empezó a aplicar de forma masiva la vacunación contra SARS-CoV-2. Bien, ¿por qué Pfizer eligió esta tecnología de ARN mensajero? Es muy importante, porque muchos dicen, y aquí viene la duda de muchos y es muy importante que yo enfatice esto. Pfizer llevaba 2 años de trabajo colaborativo, es decir, cuando surge la pandemia y se ve la necesidad de generar una vacuna contra SARS-CoV-2, ya para ese momento Pfizer llevaba 2 años de trabajo colaborativo con BioNTech para la investigación y desarrollo de una vacuna para influenza. Ahora se ha extendido nuestro acuerdo colaborativo con BioNTech, con el programa que tiene que ver con la vacuna contra SARS-CoV-2 BNT-162. Las moléculas ARN mensajero pueden ser sintetizadas muy fácil y rápidamente. Por lo tanto, a la larga, conforme vayan pasando los años, probablemente esta tecnología ARN mensajero sea una tecnología predominante por lo rápido con que se puede trabajar con ella, pues es una tecnología muy maleable y no necesariamente rígida. Rápidamente se pueden hacer cambios
sobre la marcha para dirigirlo a X o Y patógeno, en este caso virus, que queremos combatir. Cada vacuna candidata puede ser adaptada si el virus SARS-CoV-2 cambia en el tiempo, es lo que acabo de mencionar, y es por eso que la plataforma ARN mensajero es tan atractiva y ha sido tan importante en estos momentos, y seguramente en un futuro lo seguirá siendo. Aquí estas diapositivas solamente, con esto quiero recalcar el hecho de que, en efecto, si la vacuna SARS-CoV-2 o contra SARS-CoV-2, la vacuna contra COVID, es nueva, la tecnología ARN mensajero no es nueva. Ya tiene años, décadas que se conoce la tecnología ARN mensajero y que se está utilizando se estaba utilizando y se sigue utilizando para otro tipo de patologías como el VIH, aquí lo vemos perfectamente, incluso contra el virus que produce Zika, virus Zika, también se ha utilizado la tecnología ARN mensajero contra este tipo de virus, también contra el virus de la rabia, también contra diferentes tipos de cáncer. Como lo podemos ver, no es una tecnología nueva. Es nueva la vacuna, más la tecnología con la que se produce la vacuna no es nueva. Y esto debe de producir en todos los que pueden tener inquietudes acerca de qué tan segura o no tan segura es esta vacuna. Bueno, la vacuna simplemente cambió de dirección. Antes estaba enfocada a ciertos virus, a ciertas patologías. Hoy se enfocó por la necesidad a combatir la pandemia y la tecnología era conocida y solamente se cambió el punto al cual se iba a enfocar esa tecnología. Y tenemos más ejemplos de otros tipos de padecimientos, en este caso padecimientos malignos como el melanoma y cáncer de próstata, en fin. Es una tecnología que promete mucho y esperemos que todos estos protocolos, estos estudios que existen para combatir este tipo de padecimientos en un futuro puedan ser curados también por esta tecnología de ARN mensajero. Aquí viene una parte que es la parte que a mí más me apasiona de la presentación que estoy compartiendo con ustedes, que es la forma como actúa esta vacuna. Y es muy importante que me detenga un momento en esta diapositiva para no dejar ningún punto de inquietud o de duda acerca de su funcionamiento y acerca de lo seguro que es esta vacuna. Cuando ponemos la vacuna ARNM de Pfizer, ¿qué es lo que estamos poniendo? Estamos poniendo, o está recibiendo la persona, material genético que codifica para la proteína Spike del virus SARS-CoV-2. La proteína Spike, como ya lo sabemos, es aquella que parece como una antena, pero que tiene la responsabilidad de permitir la entrada del virus a la célula. Un virus que no está dentro de una célula no puede replicarse, no causa ninguna enfermedad, tiene que estar dentro de una célula para poder combinarse con el material genético de la célula y entonces hace que la célula trabaje para él mismo y empieza a replicarse, y es cuando vienen las diferentes enfermedades virales que muchos de nosotros conocemos, muchas de ellas. Entonces, la proteína Spike juega un papel importantísimo a favor del virus, obviamente, para poder producir la enfermedad que conocemos. Este material genético que codifica, como ya dije, para la proteína Spike, va dentro de una nanopartícula lipídica que la protege contra las ribonucleasas y contra las RNasas también, que si la metiéramos totalmente desnuda, sin esa protección lipídica, rápidamente sería destruida por estas ribonucleasas. Dentro de la célula se da lo que conocemos como una transfección. Transfección es diferente a una infección. Transfección es una introducción voluntaria de material genético a nuestras células. Entonces muchos dirían, ¿están metiendo material genético a mis células? Entonces, sí es verdad, es peligrosa, puede ocasionar ciertos trastornos genéticos porque están metiendo material genético a mis células. Bien, voy a explicar un poco más sobre esto. Primero hablaré un poco más de la nanopartícula. La nanopartícula, además de proteger
de que el material genético que estamos introduciendo no sea destruido por las ribonucleasas, la nanopartícula se fusiona con la membrana plasmática de nuestras propias células, en este caso de las células musculares del deltoides, del músculo deltoides, que es donde se aplica la vacuna, y como esta membrana plasmática está recubierta de una capa de lípidos que se llama fosfolípidos, es como si echáramos 2 gotas de aceite en un vaso con agua, y entonces se fusionan y forman como un solo cuerpo, y entonces ahora el material genético puede ser vaciado al interior de la célula. El material genético para la producción de la proteína Spike. Una vez que el material genético está ya en el citoplasma de la célula, aquí mucho ojo, jamás llega a entrar al núcleo celular donde está nuestro material genético. No hay una interacción de ese material genético que ya está en la célula con el núcleo, no puede entrar al núcleo y por lo mismo no puede interactuar ni afectar en ningún sentido nuestro propio material genético. Este RNA mensajero, este material que se ha introducido a la célula, llega principalmente al ribosoma, y en el ribosoma de las células nuestras, este ribosoma recibe la información genética para producir la proteína Spike del virus. Entonces, tradicionalmente, ¿qué hacemos con las vacunas que habitualmente ya conocemos? Introducimos el antígeno como tal. Introducimos una parte del virus o el virus completo, nada más que atenuado, o el virus inactivado. Aquí lo que estamos introduciendo es un material que va a hacer que nuestras propias células, por medio del ribosoma, sinteticen la proteína Spike, y entonces es nuestra propia célula quien va a estar reproduciendo el antígeno. Literalmente, nuestro organismo, nuestras células, se convierten en fábricas productoras de antígenos. No es que el antígeno haya venido de afuera, sino que el antígeno lo produce nuestra propia célula. Y entonces, ¿qué sucede? Una vez que ese antígeno ya está dispuesto, ya está en el citoplasma nuevamente de la célula, porque ya el ribosoma ya ha sintetizado y ya se ha formado la proteína Spike dentro de la célula, esta proteína se fragmenta y puede llevar 2 caminos esta proteína. Una es que sea llevada al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, y para hacerlo gráfico, ¿qué es lo que hace este complejo mayor tipo 1? Es como si fuera un gran brazo de la célula que agarra un fragmento de la proteína Spike y lo lleva y lo presenta ante los linfocitos que se llaman TCD8 killer, y lo reconocen. Saben que esta proteína no es parte de nuestro organismo, que es un agente externo, y lo reconocen como un adversario, como el enemigo, como ahí está el verdadero antígeno. De tal forma que cuando ocurre la infección real y el virus logra llegar e introducirse a las células que previamente estaban sanas, ahora estos TCD8 killer son los primeros que van precisamente a generar la apoptosis o muerte celular de esas células infectadas. Otro fragmento de esta proteína, otros fragmentos de esta proteína, siguen otro camino. Ya hablamos del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ahora hablaremos del tipo 2. Otro fragmento de estas proteínas, de la proteína S, son excretadas por la célula al espacio intersticial, y de ahí es drenado hacia los ganglios linfáticos. Ahí los ganglios linfáticos serán fagocitados por las células presentadoras de antígenos profesionales, como son los linfocitos B, los macrófagos, las células dendríticas, etc. ¿Y a quién se le va a presentar? Va a ser presentada precisamente al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Los linfocitos, y a su vez, este complejo va a llevarlo con los linfocitos CD4, que a su vez van a liberar citoquinas como la TH1 o T helpers 1, que van a incrementar la producción de interleucina 2, perdón,
e interferón gamma, que sabemos que son agentes que nuestro propio cuerpo puede crear y que son agentes que se comportan, que tienen un comportamiento antiviral en general. Además, el mismo TH1 va a producir mayor presencia de CD4 y de CD8 y de células de memoria. Esto es muy importante porque puede a la larga decaer la protección por la generación de anticuerpos como la IgG. Puede ser que esto decaiga. No necesariamente va a decaer tan rápidamente la inmunidad celular y no van a desaparecer las células de memoria. Las células de memoria van a reaccionar cuando nuevamente esté presente una variante de la que no haya, como ya mencioné, un escape inmunológico. Bien. En esta diapositiva lo sintetizo rápidamente. Se aplica músculo deltoides. Estamos aplicando el RNA mensajero dentro del músculo y entonces se produce la proteína spike y sigue todo el camino que acabo de describir, que es un camino que los inmunólogos conocen muy bien. Es a veces un poco complicado hablar de inmunología, pero es todo esto lo que sucede desde una perspectiva inmunológica dentro de nuestro organismo. Y lo que me es muy importante recalcar es, en ningún momento hubo un intercambio genético entre nuestras células y el RNA mensajero que produce la proteína spike, y que en efecto nuestro organismo va a producir la misma proteína spike, el antígeno, para que nuestro organismo también produzca los anticuerpos contra ese antígeno, para que cuando el virus llegue pueda ser atacado por los anticuerpos y por toda la respuesta inmunológica que ya mencioné. Como mencioné también al principio de la plática, ha habido varias opciones para llegar a tener una vacuna segura y eficaz contra la COVID-19. Dentro de Pfizer mismo hubo varias candidatas. De hecho, la candidata número 1 no es la que finalmente se está usando. Era la BNT 162b1. Esta era, digamos, a la que más se le apostaba. Y la que finalmente es la que se está aplicando masivamente es la BNT 162b2, porque resultó ser menos reactogénica que la anterior. Es decir, producía menos, la B2 producía menos dolor en lugar de la aplicación, en el sitio de la aplicación, menos dolor de cabeza, menos fiebre, menos dolores musculares o artralgias o cefalea. Entonces era menos reactiva, eran igualmente inmunogénicas, ambas tenían una muy buena respuesta de anticuerpos, pero era menos reactogénica la B2. Por lo tanto, esa es con la que se siguió y con la que se hizo ya la fase 3, y todas estas son con ARN modificado. Este punto es muy importante, hablar del ARN modificado. El ADN modificado hace una gran diferencia entre el ARN no modificado. Una compañía química alemana también intentó producir una vacuna contra SARS-CoV-2, pero con ARN no modificado. Y resultó finalmente que su eficacia no llegó al 50%. ¿Qué quiere decir modificar el ARN que sintetiza la proteína spike? Es cambiar, se introduce una letra artificial en la secuencia del ARN y la letra artificial que se introduce es la pseudouridina, y con esto modificamos ese ARN mensajero y le damos más estabilidad dentro del organismo. Fuera del organismo, el ARN no modificado es más estable, no necesita ultracongelación, pero dentro del organismo es mucho más lábil y muy fácilmente se destruye dentro del organismo. Por eso, aquella vacuna con ARN no modificado tuvo una eficacia menor del 50%. Con esta tenemos una eficacia que ya sabemos, la mayoría lo sabemos, cercana al 95%, y va dependiendo de la variante de la que estamos hablando. Conforme han surgido más variantes, sigue siendo muy eficaz para evitar formas graves. La eficacia para las formas solamente sintomática ha ido disminuyendo, pero sigue siendo también altamente eficaz. Bien, brevemente algunas diapositivas de historia, o creo que es la única que tengo ya más de historia, en donde hablo lo que ya comenté hace rato, cómo Pfizer estuvo trabajando con diferentes plataformas, los estudios clínicos que se realizaron,
para finalmente, rápidamente lo digo, en el 2020, en mayo del 2020, se hicieron la fase 1 y también empezó la fase 2. En julio del 2020 se empieza la fase 3 con más de 30,000 voluntarios, que posteriormente se amplió a 43,000 voluntarios, fase 3, y se terminó la fase 3 de esta vacuna el 18 de noviembre, fue cuando se concluye la fase 3, con obvios beneficios. Una vacuna segura y una vacuna eficaz para contrarrestar los efectos del SARS-CoV-2. Vacunas RNA mensajero contra SARS-CoV-2, sabemos que actualmente está la de Pfizer, la de Moderna también. Recapitulo rápidamente, no se inyecta el virus, ni siquiera un pedazo del virus. Es RNA mensajero que instruye a las células presentadoras de antígeno a producir la proteína S. Posteriormente se presenta la proteína S a linfocitos B y T para producción de anticuerpos y linfocitos T citotóxicos, todos de memoria. Y nuestras propias células se convierten en plantas manufacturadoras de proteína S. Nosotros mismos producimos el antígeno y nosotros mismos producimos el anticuerpo para cuando venga el virus completito. ¿Qué ventajas tiene la vacuna RNA mensajero? Bueno, su tecnología es adaptable, permitiendo actualizaciones genéticas rápidas mientras aparecen nuevas variantes, mutaciones, simplemente cambiando la secuencia del RNA mensajero. En cuestión de semanas se puede lograr esto. Como lo digo precisamente en el punto siguiente, ahí lo menciono, su producción, por lo tanto, también es más rápida, menor a 6 semanas. Es muy lábil esta plataforma, esta tecnología. Perdón, es muy maleable, no muy lábil, es muy maleable. Y otras vacunas contra SARS-CoV-2 son más lentas y complicadas en su producción porque se requiere todo el procedimiento de líneas celulares, bioreactores, todo lo que sabemos que hay detrás de la producción de una vacuna, como bien nos lo explicó la doctora Julissa hablando de la vacuna contra influenza. Y bien, la vacunación es el camino a la nueva normalidad. Muchas gracias y de regreso yo los micrófonos a Fernando, al doctor Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salvador, por esta explicación tan detallada justamente de romper este mito de cómo fue posible tener una vacuna en un tiempo tan corto. En realidad, desde luego que sí fue corto si lo comparamos con el tiempo que normalmente toma el desarrollo de un medicamento vacuna, que hemos mencionado en otros foros como este, puede tomar entre 12 y 15 años. En algunos casos más, ¿no? Recientemente compartíamos en un foro de resistencia antimicrobiana que en el caso de los antibióticos incluso puede tomar hasta 20 años lograr un desarrollo exitoso. ¿Y cómo fue posible tener una vacuna en tan poco tiempo? Pues esta explicación que nos has compartido nos deja claro que no fue casualidad, ¿no? Había un trabajo previo de años atrás en la tecnología que permitió justamente en estos espacios de colaboración de los distintos sectores, pues lograr, ¿no? El sector científico, el sector académico, el sector industrial, tener, y en el caso específico de la vacuna de Pfizer, pues tener esta posibilidad de aprovechar ese conocimiento previo, esa sistematización de la información que ya se tenía para justamente aprovechando esa maleabilidad de la plataforma de ARN, poder hacer esas modificaciones, tomando en cuenta incluso también la propia velocidad con la que pudimos tener la secuencia del virus, ¿no? Recordemos que en diciembre los primeros casos y muy pronto también la secuencia del virus se dio a conocer y se pudo empezar a trabajar justamente en todas estas estrategias que pues reportan los centenas, digamos, de candidatos a vacunas que están inscritos todavía, muchos de ellos en todas estas etapas, algunos en la preclínica, algunos ya en la clínica, algunos ya presentando sus expedientes a las distintas agencias sanitarias y desde luego afortunadamente todas estas que ya han recibido las autorizaciones temporales, como en el caso de México, donde tenemos un número importante de vacunas aprobadas por nuestra agencia regulatoria para hacer frente a esta enfermedad.
pero sin duda una explicación muy puntual de todo este proceso, de ese valor que encierra esta plataforma de ARN y que seguramente nos permitirá ver, pues a partir de esta tecnología, desarrollos muy interesantes para otras enfermedades. Desde luego el foco ahorita en COVID-19, pero pues la investigación, el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas no se detiene. No hay aproximadamente por ahí entre medicamentos, vacunas, pruebas diagnósticas, cerca de 8,000 moléculas que están actualmente en estudios en distintas fases y que pues verán la luz algunos de ellos, los menos. Hemos mencionado también que es un entorno no solamente altamente competitivo el sector farmacéutico, sino también es un entorno de alto riesgo, ¿no? Donde muy pocas moléculas de las miles que se estudian logran llegar a convertirse en medicamentos autorizados por agencias regulatorias y tras haber logrado demostrar esta seguridad, eficacia y calidad que nos hablaba la doctora Julissa y tú mismo con respecto al desarrollo de esta vacuna SARS-CoV-2. Pues muchísimas gracias por estas dos presentaciones que nos permiten poner en perspectiva dos enfermedades que, como decíamos, comparten desde el punto de vista clínico algunas características que parecieran confundirlas o hacerlas comunes, pero que justamente a partir de la información se puede ir discriminando para sospechar una u otra. Y en este momento donde está esta posibilidad de encontrar pacientes con COVID, de encontrar pacientes con influenza, de encontrar pacientes que pudieran desarrollar las dos enfermedades, bueno, pues es más que oportuno el haber tenido la oportunidad de escucharlos a los dos. Hay algunas preguntas, recordaría yo que pueden ir colocando sus preguntas en el chat. Tenemos buen tiempo, creo yo, para sus preguntas, comentarios, aportaciones que quieran hacer a nuestra audiencia y me permitiré ir aquí haciendo estas preguntas que se han ido acumulando en el chat a lo largo de las dos charlas y quizá un poquito para retomar el tema con el que iniciamos, el tema de influenza, preguntaría a la doctora Julissa, o pediría, mejor dicho, porque ciertamente lo explicaste muy bien durante tu presentación, que nos hicieras un recordatorio, un énfasis en esta par de preguntas que se presentan con respecto a cuánto tiempo debe pasar para aplicar la vacuna contra influenza y la vacuna COVID. Y en esa misma línea es si no se vacunó y le dio COVID, ya salió de COVID, ¿cuánto tiempo debe pasar que ya se pueda vacunar contra COVID, ¿no? Es decir, un poquito ahí ligar estos mensajes que nos explicabas muy bien con respecto a la temporalidad, la diferencia que hay entre los países, aclarar cuál es la situación en México y un poquito en el caso de enfermedad, cuáles serían las recomendaciones. Julissa, por favor, adelante. Muchísimas gracias, doctor, y muy interesantes ambas preguntas. Bueno, actualmente, de acuerdo a los lineamientos que emitió Secretaría de Salud, aproximadamente 2 meses y medio para la temporada de influenza 21-22, indica un intervalo entre vacunas de 14 días. Como les decía, priorizando la vacunación contra COVID-19. Esto pues va cambiando constantemente, es importante destacarlo, y bueno, en otros países se está haciendo de forma concomitante, de forma simultánea en la misma visita. Algo también que les comentaba que ayer, precisamente en las conferencias que se dan por la mañana, el doctor Hugo López-Gatell mencionó que se pueden usar ambas vacunas de forma simultánea. Esto lo mencionó en esta mañanera y en sus redes sociales. Sin embargo, todavía no hay como una indicación por parte de la federación. Entonces, actualmente serían los 14 días. Y bueno, por la otra pregunta, ¿cuánto debe de pasar si tuve COVID? Bueno, la recomendación actual, que también está en estos lineamientos que les platico,
es que si ese paciente ya se recuperó, ya tiene una alta, ya no tiene síntomas, o si fue sospechoso y cumplió este lapso de cuarentena, hay que dejar 14 días también para poder aplicar la vacuna contra influenza. Muchas gracias, doctora Julissa, por esta énfasis en estas indicaciones de uso de ambas vacunas. Muy importante tenerlas en cuenta, conocerlas como potenciales receptores de las vacunas y poder también siempre recurrir a la información oficial, ¿no? Esto es muy importante, es un mensaje que debemos enfatizar, ¿no? Recurrir a las fuentes de información oficiales y no caer en esta infodemia que puede confundirnos, que puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Importante esto siempre hacer referencia a las fuentes oficiales para obtener pues a la mano la información que sea la más confiable para una mejor toma de decisiones, insisto. Ahora me permitiría preguntarle al doctor Salvador, si nos puedes explicar un poquito con más detalle, si es que esto, al momento que nos explicabas cómo interactúa este ARN con nuestras propias células, ¿no? La pregunta que nos plantean aquí es cómo saber o controlar en qué tipo de células se producirán las proteínas que luego estimularán a nuestro sistema inmunológico. Si el paciente tiene una inmunogenicidad previa y habría un reconocimiento de CD8 y esto pudiera provocar alguna situación de muerte celular de tipos celulares críticos como los cardiomiocitos, es la pregunta que nos plantean. Sí, bueno, la vacuna va a tener un efecto principalmente a nivel de las células musculares, precisamente del músculo deltoides, que es donde es aplicada. Inmediatamente, bueno, unas horas después, los que nos ha tocado aplicarnos esta vacuna de RNA mensajero, sabemos que con el tiempo, unas horas después, empieza el dolor local, precisamente porque se empieza a generar esa respuesta de producción de antígenos. Esto genera una respuesta inflamatoria, obviamente, necesariamente despierta esta respuesta y es precisamente ahí de donde pasa al torrente sanguíneo los anticuerpos que posiblemente van a protegernos cuando el virus natural pudiera eventualmente llegar a nuestro organismo. La segunda parte de la pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Si esta, digamos, si pudiéramos, estoy tratando un poco aquí de darle interpretación a la pregunta como se plantea en el sentido de, déjeme aquí, voy, 26, voy recorriendo el chat para ir por todas las preguntas. Si esta, digamos, este efecto sobre células musculares pudiera generar en un paciente que tuviera alguna condición inmunológica previa, que estas células fueran reconocidas rápidamente por CD8 y esto obligara a la muerte celular de grupos celulares críticos como pudiera ser los cardiomiocitos. Y poner No, de en ninguna manera. riesgo. Bueno, los cardiomiocitos, obviamente estamos hablando de las células del corazón, supongo yo que tiene que ver con miocarditis. ¿Son los cardiomiocitos lo que sí es la palabra que está utilizando la persona? Acá está así descrito, ¿no? En la pregunta que nos hace. Supongo que tiene que ver con la miocarditis que se ha visto que puede tener algún tipo de relación. La enfermedad causada por SARS-CoV-2 es en sí misma una enfermedad inflamatoria. La consideramos una enfermedad respiratoria porque es su mayor síntoma, pero realmente lo que sucede es un engrosamiento, una inflamación del endotelio, de la parte interna del vaso sanguíneo que se inflama y eso dificulta el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre el alveolo y la sangre que circula junto a los alveolos. Entonces, es una enfermedad principalmente inflamatoria que tiene una manifestación respiratoria particularmente muy aguda, pero puede producir inflamaciones en todas las partes de nuestro organismo. En este caso, por ejemplo, ante esta inquietud que quien pregunta claramente tiene, puedo decirle solamente que
cuando una persona tiene la enfermedad por SARS-CoV-2, COVID, las personas, principalmente hombres entre 20 y 30 años de edad, el 2.7% de ellos desarrollan miocarditis. Sin embargo, cuando se aplica la vacuna, que también produce cierta reacción inflamatoria, solamente el 0.00040 después del punto, 16%, desarrollan esa miocarditis. Entonces, algunas personas que son, digamos, y no digo que sea el caso de quien está preguntando, creo que la pregunta es muy genuina y además de genuina, totalmente legítima de que se haga. Realmente, si lo vemos desde esa perspectiva, si vemos que tiene una eficacia para proteger contra COVID, y sabemos que COVID en sí mismo produce miocarditis en el 2.7% de los hombres de 20 a 30 años de edad, principalmente hombres, y la vacuna lo disminuye a 0.00016%, más que un factor de riesgo, es un factor protector contra la miocarditis y contra cierta destrucción celular en cualquier parte del organismo. Porque como ya lo mencioné, no solamente puede afectar las células del endotelio, sino cualquier célula de nuestro organismo. Muchas gracias. Y ligando una pregunta que veo relacionada es ¿cuánto tiempo permanece viable el RNA una vez que se aplica a través de la vacuna? Es cuestión de horas, máximo, lo que se ha descrito es que máximo puede estar 24 horas, porque, como ya lo mencioné en un principio, es excretado, de la célula este material es excretado y rápidamente es atacado por las ribonucleasas que lo destruyen y es excretado finalmente. Es como basura de la célula, si así lo queremos llamar. Excelente, Salvador. Muchas gracias por la respuesta tan puntual y clara. Regresamos, doctora Julissa. Aquí nos preguntan que esto, digamos, es mucho de Vox Populi, ¿no? ¿Qué justifica la producción de vacunas de influenza en huevo embrionado? ¿No? Un poco a lo que me refería con Vox Populi es que esta idea de las alergias a la albúmina de huevo, ¿no? Entonces la pregunta nos plantea esta situación, ¿por qué se justifica la producción de vacunas de influenza en huevo embrionado, considerando justamente el riesgo de alergia a la albúmina para algunas personas y no el cultivo celular, por ejemplo, si esto pudiera ser más seguro? Bueno, lo que justifica es la experiencia con esta tecnología. Más de 70 años, si hablamos especialmente de las vacunas contra influenza, son 60 años de experiencia, entonces esto lo justifica y una clara seguridad de las vacunas. Realmente se han usado millones de vacunas alrededor del mundo que han sustentado esta seguridad y eficacia, ¿no? de las vacunas. Y bueno, en cuestión de las alergias del huevo, realmente hablando de la albúmina, la cantidad es mínima, incluso los CDC en Estados Unidos recomiendan la vacunación en pacientes que tienen antecedentes de alergia de huevo. La única recomendación es que se haga esta vacunación en un centro médico donde se pudiera actuar en caso de alergia. Realmente los beneficios son mucho mayores. El hecho de vacunarlo contra influenza y, como les decía, pues protegerlo contra una enfermedad que puede condicionar a complicaciones y a muerte. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sin duda, el tener claridad sobre esto, si ya me conozco como alérgico a componentes del huevo, a la albúmina, y tengo la posibilidad o puedo recibir el beneficio de la vacuna de influenza, pues es importante saber que sí puedo hacerlo, teniendo en cuenta esta recomendación de hacerlo en un centro hospitalario donde puedan atenderme si es que desarrollo y presento el caso, ¿no? de esa alergia. Muchas gracias por esta aclaración. Gracias. Acá nos preguntan, y quizá esta podemos escuchar sus opiniones, ambas opiniones. Dice, gracias por ambas ponencias, muy interesantes los datos presentados. ¿Será posible que tengamos que vacunarnos periódicamente cada año como lo hacemos con influenza en el caso de COVID? Bueno, mucho se habla de que COVID pueda convertirse en una enfermedad estacional como lo es influenza.
Mi particular punto de vista es que eso no sucederá porque eso va a depender más que nada de las variantes que vayan presentándose en nuestro medio ambiente. Si en junio se presenta una variante distinta y que tiene escape inmunológico, pues ya no es estacional, no es que se vaya a hacer cada invierno, como lo es el caso de influenza, sino que va a depender. Realmente, recordemos que en diciembre vamos a cumplir un año de que está aplicando masivamente la vacunación. Tenemos que ver cuánto dura la protección de esta vacuna. Tenemos que ver la presencia de nuevas variantes. Tenemos que ver factores propios del huésped, si es una persona con algún tipo de que su sistema inmunológico está inmunocomprometido. Son varias cuestiones que hay que considerar y a mi juicio va a ser muy complicado poder decir que se va a comportar de una forma estacional como lo es el virus de la influenza. En este caso vamos a depender de que aparezcan o no nuevas variantes, que sabemos que es cuestión de tiempo de que esto suceda y de cuánto dura la inmunidad. Sabemos que la inmunidad producida por la vacuna de influenza dura aproximadamente 10 meses. De la nuestra no sabemos. De la influenza sabemos que aunque durara más, hay cambios cada año porque hay ciertos cambios que la OMS detecta y que dictamina para que laboratorios produzcan la vacuna contra influenza. Entonces, esto sí, se vuelve más estacional, pero la vacuna contra SARS-CoV-2 no necesariamente va a ser estacional. Va a depender del comportamiento del virus, que todavía no sabemos qué tan frecuentemente vaya a estar cambiando. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Preguntan si sería factible que a partir justamente de esta plataforma de RNA pudiéramos tener una vacuna bivalente contra ambas enfermedades, SARS-CoV-2 e influenza. ¿Cómo ven esta posibilidad a partir de esta tecnología? Yuri, ¿la quieres contestar o la contesto como tú gustes? Adelante, yo complemento. Sí, bien, bueno, gracias. En efecto, hay un laboratorio que ya está trabajando en ambas, una vacuna combinada contra SARS-CoV-2 e influenza, utilizando la tecnología de RNA mensajero, y eventualmente habrá más laboratorios que se sumen también en este sentido. Entonces, no es una posibilidad, ya se está trabajando en eso. Sin duda, se está trabajando, como les decía, esta cuestión de enfermedades, pues virus va evolucionando y eso nos va dando la pauta para seguir desarrollando tecnologías innovadoras. En cuestión de RNA mensajero, por ejemplo, Sanofi pues está trabajando en un centro de investigación especializado para esto. Entonces, no tenemos ahorita, ahora sí que la pauta para decir una vacuna bivalente, pero seguramente para allá irá el desarrollo de vacunas y de medicamentos, sin duda. Sí, las posibilidades se ven pues amplias en el sentido de llevar justamente muchas investigaciones que hay en torno a diversas enfermedades y que encuentran eco en esta tecnología que bien nos explicaba el doctor Salvador, permite rápidamente la incorporación de algunas modificaciones a las secuencias para poder hacer estas posibilidades, ¿no? De contar con vacunas para diversas enfermedades y por qué no justamente pensar que estos trabajos que ya se están realizando actualmente para combatir las dos enfermedades pudiéramos verlos también próximamente presentando los correspondientes expedientes con todo el cuerpo de información de los aspectos seguridad, eficacia y calidad a las agencias sanitarias para poder aprobar, ¿por qué no en el futuro cercano, alguna vacuna que pudiera tener este doble beneficio? Nos preguntan qué se sabe o qué propuesta hay sobre una tercera dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech para COVID. Bien, en otros países, en México, esto todavía no está aprobado como tal, una tercera dosis, pero en otros países sí se está ya aprobando, ya está aprobado, de hecho, una tercera dosis. Algunos le llaman tercera dosis, algunos le llaman refuerzo, para personas con
con ciertas características, personas de cierta edad y también personas con compromiso en su sistema inmunitario. Principalmente en ellos ya está aprobado el uso en varios países de una tercera dosis. Obviamente, la Organización Mundial de la Salud está priorizando el que haya una mayor distribución a nivel global de la vacuna, más que una tercera dosis. Eso es lo que está priorizando la Organización Mundial de la Salud. Y suena lógico y y es muy humanitario el deseo de que la vacuna, antes de estar pensando en una tercera dosis, que a mi juicio sí va a ser totalmente necesaria, pero bueno, eso lo determinará totalmente cuando conozcamos la duración precisamente exacta de la protección de la vacuna, pero sí llegar a todos los países que quizás son de menos recursos y poder también inmunizar amplios porcentajes de la población de esos países con estas vacunas. Entonces, si bien ya hay países que están aplicando una tercera dosis a ciertos grupos, la prioridad de la Organización Mundial de la Salud es llegar a otros países antes de fomentar la tercera dosis. Correcto, muy claro, muchas gracias. Y me permitiré modificar parcialmente esta pregunta que me parece muy interesante para convertirla en una pregunta de mayor alcance. Nos plantean qué deberían conocer los pacientes que fueron diagnosticados con cáncer o que ya están con algún tratamiento de cáncer sobre COVID-19. Yo me permitiría ampliarla en el caso de influenza también, ¿no? Ya Julissa, nos explicabas que están en mayor riesgo los pacientes que tienen una comorbilidad. ¿Qué podríamos comentar, compartir con respecto a estas enfermedades pues que aquejan a la población, que son verdaderos azotes, constituyen los principales problemas de salud pública en nuestro país, las enfermedades crónico-degenerativas? ¿Qué podemos decir? ¿Qué deberían conocer estos pacientes que tienen desafortunadamente alguna de estas enfermedades con respecto a influenza, con respecto a COVID? Bueno, con respecto a influenza, pues está dentro de los grupos de alto riesgo a complicarse. Sin duda tiene que ser vacunado contra influenza. Como les decía, pues es una enfermedad que por la misma condición de inmunosupresión lo va a poner en mayor riesgo. Entonces, sin duda, pues tendríamos que vacunar a esta población que padece de cáncer. Aquí pues sería importante ver en qué fase de tratamiento se encuentra contra el cáncer, porque obviamente si está plenamente en los ciclos de quimio, pues ahí se tendría que posponer, ahí se tendría que evaluar, pero sin duda pues es una población que debemos considerar, que está considerada en las recomendaciones y que no debemos dejar pasar. Salvador. Sí, en el caso de COVID es pues muy similar la respuesta. Son pacientes de mucho mayor riesgo por el estado de su sistema inmunológico, que está afectado, abatido por las quimioterapias. Y recordemos que ellos son los que principalmente deben de ser protegidos, no principalmente, pero sí particularmente tener cuidado con ellos de que sí tengan la protección. Y lo más que podría pasar es que no tuviéramos una respuesta inmunológica tan robusta como en un paciente totalmente sano, que tiene un sistema inmunológico que responde con mayor eficacia, porque no estamos introduciendo ni en influenza ni con la vacuna contra SARS-CoV-2 algún virus vivo que pusiera en riesgo la integridad de la persona que tiene un sistema inmunológico deprimido. Lo más que podríamos tener es una falla vacunal o que no se produzcan los suficientes anticuerpos o menor cantidad de anticuerpos que sí sean protectores también. Es decir, ahí es donde tendríamos que evaluar qué tan eficaz está siendo el vacunar a este grupo. Pero no es porque representen un riesgo. Un riesgo sería no vacunarlos, porque si les da tanto influenza como COVID y estando en un contexto de un sistema inmunológico comprometido, pues obviamente les va a ir, no la van a pasar bien. Muchas gracias a ambos por aclararnos que es importante siempre tener estos antecedentes y ver a las personas que van a ser sujetas de vacunación como un todo, ¿no? No es simplemente acudo a vacunarme, sino conocer la historia individual de cada uno de nosotros para tomar
justamente esa decisión con la mayor certeza de que se va a lograr el beneficio, no se va a poner en riesgo a la persona. Las vacunas tienen esa característica siempre de superar los beneficios que ofrecen versus los riesgos que pudieran presentarse y tener, desde luego, pues estos efectos positivos que en ambos casos, en ambas enfermedades, con pues sus excelentes presentaciones el día de hoy, nos han permitido conocer con mucho mayor detalle. Yo me permitiré hacer un comentario general a una última pregunta que está en el chat con respecto a la inmunidad mediante la combinación. Pues comentar que a la fecha no está esto demostrado, no están los estudios publicados, no hay alguna autoridad sanitaria que se haya pronunciado al respecto y pues es importante, como decíamos anteriormente, estar muy pendientes de las fuentes oficiales de información, de lo que los propios fabricantes titulares de los registros van haciendo, comunicando a través de las publicaciones, de los estudios que realizan, en fin, estar muy atentos. Esto es un tema que se ha puesto un poco en los medios, pero que ciertamente a la fecha no cuenta con algún sustento que permita realmente hacer algún comentario mayor a esto que estoy mencionando en este momento, ¿no? Es importante dejarlo en ese sentido. Estamos cumpliendo el tiempo. Quisiera aprovechar en los últimos momentos del foro para agradecer. Hay varias felicitaciones, muchas felicitaciones, de hecho, en el chat a ambos ponentes, doctora Julissa, doctor Salvador. Muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad de compartir con nosotros en este foro, brindarnos su valioso tiempo, sus conocimientos, su experiencia y pues dejarnos con mucha información muy valiosa en este espacio de vinculación entre el Instituto de Química de la UNAM y la AMIF. En este momento, pues agradezco formalmente a ustedes su participación y regreso los micrófonos al instituto para el cierre del foro. Muchísimas gracias a todos. Tengan muy buena noche.